Listo, se inicia la grabación. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la vida y el nivel del ser. Esa es nuestra clase de hoy. La vida y el nivel del ser. Así se llama. Vamos a entender con mucha más claridad algo que ya estaba aquí, ya se había esbozado, es algo de lo que de alguna forma ya hemos insinuado, pero uno a veces necesita profundizar más en unos elementos para comprenderlos mejor. Por eso se hace necesaria esta clase. Bueno, muy bien, entonces, inicialmente voy a compartir pantalla para que ustedes puedan observar. Denme un segundo. Muy bien. Y acá, en este momento, ustedes me van a decir si se está viendo esa hoja en blanco y voy a ir agregando aquí unos títulos. Ustedes me dicen si se está Sí, se viendo ve, bien. Elliot. Qué bueno. Listo. Perfecto. Gracias. Entonces, vamos a escribirlo acá. La vida y el nivel del ser. Eso sí. Que nos quede bien, bien bonito. Bueno, mis amigos, entonces, déjenme un segundo porque me da la impresión y les pido el favor de siempre que si ustedes ven por el grupo de alguna manera alguien informa que quiere entrar y puede que yo me distraiga, no lo he visto, me avisen. De hecho, por ahí sonó que alguien va a entrar. Por favor, un segundo, le doy la entrada y ya continúo con la presentación. Listo. Armando y Ana María, bienvenidos. Muy bien, entonces continúo aquí con la presentación. Presentación no, la idea es que voy a ir creando en tiempo real para que ustedes mismos vayan participando y tengan tiempo de ir haciendo sus dibujos, sus diagramas en sus propios cuadernos. Bueno, amigos, resulta que cuando hablamos de la vida y el nivel del ser, vamos a separar esta información en dos. Lo primero que voy a necesitar va a ser dibujar por acá una línea. Claro que cuando ustedes están dibujando allá en su cuaderno, desde luego es mucho más rápido, ¿no? Yo aquí tengo que ponerme a buscar los elementos uno por uno, ponerme aquí a hacer los garabatos. Aquí en computador es más lento, pero bueno, ahí vamos a ayudarnos entre todos y a tener la paciencia del caso. Ténganme un poquito de paciencia, que aquí en computador es un poquito más lento. Ustedes en su cuaderno lo hacen mucho más ágil que yo. Listo. Esta línea que acabo de crear sería la línea de la personalidad. Esa línea de la personalidad es la que va a marcarse desde dos momentos significativos. Hay un primer momento que es el nacimiento. Vamos a colocarlo por acá. Eso sí, muy bien. Nuevamente alguien está solicitando entrar. A ver, vuelvo y admito las personas y regreso a nuestro dibujo. Listo, bienvenida Ercilia. Entonces tenemos el movimiento el momento, perdón, del nacimiento y desde luego aquí vamos a encontrarnos un momento que es la muerte. Voy a cambiar el texto, la muerte. Son los dos momentos que definen nuestra vida. Hoy estamos hablando para las personas que llegaron de la vida y el nivel del ser. Bien, esto de la vida realmente no tiene más que comprender, es algo muy sencillo, es una línea básicamente de tiempo, fíjense ustedes, pero entonces vamos a entender que más que tiempo en esta línea lo que estamos observando es la personalidad. Acá al lado izquierdo de la línea, cuando se da el nacimiento, la personalidad comienza a formarse.
Lo normal es que la personalidad se forma hasta los 7 años o 6 años y de ahí para allá se fortalece. Bien, eso era lo normal en la humanidad. Pero como estamos viviendo unos tiempos bastante acelerados y estamos exponiendo a los niños a cosas que nosotros no fuimos expuestos y las generaciones anteriores no estuvieron expuestas, pues es posible que la personalidad se forme hasta los 4 años, 5 años y de ahí para adelante se fortalezca y salen los yoes o aparecen los yoes mucho más temprano que antes, porque la exposición cambia el ritmo al que aparecen los yoes. Bueno, entonces ahí tenemos la línea de la personalidad. Nada del otro mundo. Voy a achicarla un poco porque aquí voy a necesitar incluir un elemento en un momento. Bien, ahora vamos a crear, ustedes allá en su cuaderno les queda muchísimo más fácil, repito, yo voy a crear por aquí un cuadrado o rectángulo. Eso es lo que yo quería. Muy bien. Un rectángulo, pero lo quiero bien pequeño y lo voy a dejar más o menos así. Muy bien, entonces voy a colocar por acá unos rectángulos de estos porque van a ser algo así como los indicadores de qué significa cada uno. Entonces voy a irles cambiando el color. Llegó otra persona, le doy la entrada y continuamos. Bienvenida, Joana. Bueno, muy bien. Este primer rectángulo que acabo de hacer acá, le voy a cambiar su color y lo voy a dejar azul. Ahí está. Y voy a duplicarlo, voy a crear otros rectángulos del mismo tamaño, pero de distinto color. Listo. Por el momento, esos 3 rectángulos están bien. Y voy a colocarle a cada uno qué es lo que significa. Bien. Este primer rectángulo me va a hablar de las personas citadinas. En el segundo rectángulo con el segundo rectángulo vamos a representar a las personas campesinas. Con el último rectángulo voy a representar a una persona indígena. ¿Listo? Con eso parte nuestro análisis. Ahora, ¿cómo sitúo estos 3 elementos allí en la línea de personalidad o en la línea de tiempo de vida que he creado? Bien, vamos a colocarlos en una formación vertical. Aquí va el primero, aquí va el segundo y aquí saco una copia del tercero. Muy bien, ahora los debo seleccionar todos para agruparlos y que todos se me queden juntos como un solo elemento. De modo que cuando lo muevo, eso es lo que yo quería, que cuando lo mueva sea un solo elemento. Listo, muy bien. Entonces, vamos a situarnos acá en el momento del nacimiento. Imaginémonos que un niño nació citadino, nació en una ciudad cualquiera del mundo y comienza a avanzar en su vida con todas las situaciones que se presentan en una ciudad, lo normal que se vive dentro de una civilización de ciudad, y podría suceder, aunque es muy raro, que esta persona decidiera irse a la vida campesina. Podría también llegar a suceder, aunque también es muy raro, que esta persona citadina llegara a convivir con indígenas, tal vez estudiarlos, compartir con ellos, terminar viviendo con ellos. Bueno, aunque la mayoría de las personas citadinas comienzan su vida citadina y terminan su vida citadina, ¿verdad? Hasta ahí, nada extraño. Es lo que vemos todos los días. Bien, admito a otra persona.
Bienvenido, Ángel. Listo. Ahora me voy con la siguiente posibilidad. Analicémoslo así. Imaginémonos que este niño nació en un entorno indígena por su situación de alma, por su estado de manifestación, por la razón que sea, nació en una comunidad indígena. Es muy probable que si esta comunidad indígena está poco expuesta y estamos en una época anterior, diga usted hace 500 años, diga usted hace 1000 años, pues esta persona tenía la posibilidad de continuar allí en su vida indígena hasta la muerte. Ángel, hoy la clase es la vida y el nivel del ser. Ese es el nombre de nuestra clase hoy. Pero si miramos cómo son las cosas hoy en día, nos vamos a encontrar con que este niño que nace hoy en día indígena es bastante probable que haga este salto en algún momento y pueda pasar a una vida citadina. Y eso les pasa a muchos y es muy triste que tengan que cambiar su estilo de vida porque encuentran o mejores oportunidades, encuentran problemas donde están viviendo, etcétera. Ahora, vámonos al campesino. Esa línea rosada significa que ese niño nació en un entorno campesino y en una cierta época de nuestra historia hubiese permanecido campesino siempre. Muchas personas conservan su estado de campesino hasta el final. Pero nos encontramos con que hoy en día muchas personas que nacieron en el campo migran a la ciudad en algún momento de su vida, por eso lo bajo al punto azul y fíjense que avanza por la línea, por el estado azul de citadino, por el resto de su vida, rara vez regresan a su vida campesina. Sí, quería hacer este ejercicio para que ustedes tengan claro cómo es que cambiamos de un estado a otro, este estado citadino, campesino, indígena, cómo cambiamos de un estado a otro avanzando por esta línea horizontal que es la línea de nuestra vida. Bien, hasta ahí lo entendemos muy fácil, ¿verdad? Nada del otro mundo. Pero ahora lo vamos a analizar de otra manera. Voy a cambiar esta palabra del rectángulo azul donde dice citadino y voy a colocar, por ejemplo, nos vamos a ir ya con características de la personalidad. Tenemos una persona honesta, tenemos una persona que es ladrón, por aquí tenemos a una persona que se encuentra en la cárcel. ¿Sí? Miren cómo cambió el escenario, completamente cambié las tres palabras. Bueno, entonces, nace esta persona aquí con el color azul, nace honesta en una familia que le enseña valores de honestidad, la importancia de la honestidad, vive en un entorno honesto y al ir avanzando puede que en algún momento se robe algo, pero sus valores o las circunstancias le hacen volver a esta situación honesta. Una persona que va así, puede pasar acá, pero puede volver acá y continuar su vida honesta con el mayor esfuerzo hasta el final. Ok, veamos otra situación. Alguien pudo nacer en un hogar honesto, igualmente se le enseñó lo básico de la moral, pero de pronto en algún momento encuentra que obtiene más lucro aquí en la vida del ladrón y se puede quedar allá completamente y pasar su vida en ese punto de ladrón, ¿verdad? Nada del otro mundo. Eso lo hemos visto todos los días en este planeta. Y puede suceder otra posibilidad. La misma persona nace aquí, honesta, pasa a ser ladrón en algún momento y, oh, caramba, lo descubrieron, lo acusaron, lo condenaron y a la cárcel. Y ahí pasó su vida. Puede suceder otra posibilidad. Miren el juego de las posibilidades cómo son. Nace la persona honesta. Nunca roba, nunca es ladrón, pero ¡pum! Va a dar a la cárcel y en la cárcel encontramos muchas personas que están inocentemente condenadas. Sabemos que eso puede suceder. Hay una cantidad de personas a las que a lo largo de la historia les ha sucedido eso. Y también encontramos otro escenario. Miren que apenas estamos jugando con tres posibilidades, tan solo tres. Y miren todo lo que surge.
una persona pudo nacer en un ambiente deshonesto donde desde pequeño sucede que hay niños que desde pequeño los entrenan para ser ladrones, los entrenan para que vean la deshonestidad como algo normal, como algo del diario vivir. Y esta personita lo ve muy normal y puede pasar toda su vida en ese estado, o podría suceder que pase toda su vida aquí en ese estado, pero algún día, ¡pum!, le cayó el karma y se fue a la cárcel. Bueno, en fin, hay personas que les ha pasado que están aquí en una vida deshonesta y de pronto pueden pasar aquí a una vida honesta, ¿cierto? Eso puede suceder. Fíjense cómo cambia el nivel de la vida dependiendo de tantos factores, tantas circunstancias a las que uno se puede enfrentar. Son tantas las posibilidades y seguramente esto nos ha pasado en muchas vidas, ¿verdad? Bueno, vuelvo a cambiar el escenario porque lo que yo quiero con este ejercicio es que de a poco ustedes vayan adaptando la idea cada vez a un concepto más profundo, ¿vale? Entonces, un momento, déjenme, yo reviso que no haya nadie más pidiendo entrar. Ah, bueno, menos mal no ha llegado nadie. Me da vergüenza cuando a veces llegan, no me doy cuenta y los dejo allá plantados. Bien, vamos a cambiar el escenario. ¿Listo? Entonces, voy a colocar aquí a alguien en el cuadro. No, mejor lo voy a colocar aquí en el cuadro rosa. Voy a poner a alguien que está viviendo mecánicamente. Ojo con ese término. ¿Qué quiere decir que alguien esté viviendo mecánicamente? Pues que sus falsos yo son quienes reaccionan ante cada circunstancia a cada momento del día y toman las decisiones. Algunos, ustedes ya lo saben, les estoy diciendo cosas que ustedes ya saben. Algunos falsos yo dictan qué se piensa en una circunstancia o en otra o en otra. Otros falsos yo dictan qué se siente y cómo se reacciona ante los sentimientos de los demás. Otros yoes te dictan cómo se habla y otros yoes te dictan cómo se actúa. Se piensa, se siente, se habla y se actúa. Ahí están los 4 elementos. ¿Listo? Entonces, una persona es mecánica. Voy a poner mecánica con otro color. Le voy a cambiar aquí el color a rojo para que lo variemos un poquito y diferenciarlo mejor. Este azul lo voy a poner como una persona que se autoobserva. Se autoobserva. Y este verde lo voy a cambiar hacia el tipo de persona que elimina. Son cosas distintas las tres, ¿verdad? Son formas distintas de confrontar mi realidad a partir de mis decisiones. Fíjense que yo puedo estar en una o en otra realidad, pero mis decisiones modifican esa realidad. Bien, listo. Vamos a empezar. Este me quedó rosado y este se supone que yo ya lo había cambiado aquí a rojo porque quiero hacer el énfasis. Listo, ahora sí, entonces vuelvo y los selecciono todos y los agrupo para que sean un solo elemento que se pueda mover al mismo tiempo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos al principio, al momento del nacimiento. 99.9% de la humanidad, o 100% de la humanidad, nacemos en la mecánica del ego. Y ahí nos vamos a mover toda la vida con unas leves variaciones. La misma vida, la religión a la que hayas pertenecido, las leyes sociales, la cultura y otros elementos hacen que de vez en cuando la persona haga esto. Mira, Trump autoobserva accidentalmente y eso hace que tenga puede llegar a tomar incluso ciertas decisiones de comportamiento, modificaciones, puede llegar a haber varias autoobservaciones, pero en términos generales, la persona que está en la mecánica muere en la mecánica, ¿cierto? No hay nada raro aquí. Se empieza en la mecánica y se sigue en la mecánica. Ahora, voy a agregar un elemento acá. Voy a checar esto un poquito para que me quepa lo que voy a agregar.
Voy a irme aquí a elementos gráficos y voy a coger esta flechita. Listo, esta flecha está muy grande. La voy a achicar y me la voy a llevar por aquí. Ahora le voy a sacar una copia y me la voy a llevar por aquí. Y a esta le voy a girar 180 grados. Listo. La dejamos por aquí. Muy bien. Vuelvo y repito. La persona que está aquí viviendo una vida mecánica atraviesa toda su vida, seguramente hay instantes, porque no deja de haberlos, porque el ser interno siempre está presionando, hay momentos en que observa algo, lo puede llegar incluso a eliminarlo, pero básicamente la vida se basa en la mecánica, continúa, llega aquí y oh, miren lo que indica esta flecha, ojo, esta flecha no es simplemente de que vuelva a otra vida como retorno, o sea, no es la flecha de la reencarnación o del retorno, no. Estamos hablando que esta línea horizontal es la línea de la personalidad. Ojo con eso, línea de la personalidad. De modo que la persona llegó aquí al final, se acabó su vida, regresa aquí y empata. Empata quiere decir que esta línea que estás viendo acá horizontal en realidad es una curva que vuelve y empata y la persona vuelve y repite. Y si yo tenía un problema con mi hermano toda la vida, estuvimos peleando, créame que aquí vuelve y aparece. Puede ser la misma alma, puede ser otra, pero aquí va a aparecer alguien que hace el papel del hermano para tener con quien pelear toda la vida. Esta vez puede ser alguien distinto, no tiene que ser la misma alma, repito, o puede que sí, y esta vez ya no reencarne como mi hermano, sino el retorno se dio como mi hijo, se dio como cualquier, y es una calamidad esa vida peleando con esa persona. Se acaba, mecánica, vuelve y comienza. Ay, vuelvo y me encuentro con esa alma y peleé. De pronto pueden ser hasta 3 almas que forman un círculo, un ambiente complejo por toda mi vida. Y yo peleo y no tienen que ser las mismas almas. De pronto esas almas se fueron para otra parte y regresan en mi retorno actual. Vienen otras personas con las mismas características porque yo necesito pasar de nuevo por la situación de pelea y mi pelea no tiene que ser con las mismas almas, puede ser con otras. Entonces vuelvo y peleo y sufro y maldigo y vivo con tensión y vivo con tristeza y me la paso en la mecánica del sufrimiento, de la pelea, de devolver, de la venganza y vuelve y repite, ¿ok? Ya eso ustedes lo saben. Nada del otro mundo, se llama ley de recurrencia. Al universo, el universo tiene un método con nosotros y es que nos pone a repetir las cosas hasta que nos aburramos de ellas y nos demos cuenta que hay otra cosa más que hacer con la vida. Básicamente eso es. Listo. Ahora, volvamos a mirar desde el inicio, desde el nacimiento, otra posibilidad. Resulta que esta persona nació en la mecánica como nacimos todos. Comienza su vida a avanzar y de pronto aquí, recibe el conocimiento objetivo porque lo mereció, porque, bueno, por alguna razón recibió el conocimiento objetivo. Entonces yo llego y bajo este elemento, lo pongo en azul, porque la persona aprendió a autoobservar. Fíjense cómo puede llegar a cambiar todo solo por esto. La persona autoobserva y al autoobservar lo que se le está moviendo adentro descubre quién piensa, quién siente, quién habla y quién actúa por ella. Por lo tanto, la persona empieza a darse cuenta que algo está mal y hay que cambiarlo. Hay 2 posibilidades a partir de este momento. La persona continúa con su tarea de autoobservar o se cansa, no le ve utilidad a eso, se aburre y vuelve a la mecánica, que es algo que nos ha pasado a ti y a mí en vidas pasadas. ¿Cómo sé que te pasó a ti? ¿Cómo sé que me pasó a mí? ¿Por qué estás aquí? Si a ti te hubiera gustado o te hubieras esforzado en mantener la autoobservación, eso hubiese conllevado otras cosas y es posible que no estuvieses aquí. Pero si estás aquí es porque autoobservaste
Aprendiste a hacerlo cuando recibiste el conocimiento varias veces en varias encarnaciones, pero te devolviste aquí a la zona roja y te devolviste a la mecánica sin darte cuenta. Aunque creías que autoobservabas, te quedaste en la mecánica de nuevo y se repite la situación. Miren las flechas. Listo. Vámonos con otra posibilidad. Esta vida comenzó. Estamos con una nueva persona, una nueva posibilidad. A esta persona le comenzó su vida como a todos nosotros en la mecánica. Esa persona se dedicó a autoobservar, pero se puso disciplinadamente a desarrollar la autoobservación, se puso a comprender las cosas que se movían dentro, se dio cuenta que había cosas que se mueven dentro y que no son yo, otros yo que no son yo, y esta persona continuó autoobservando y autoobservando toda su vida y llegó aquí al punto de muerte. ¿Ustedes qué creen? Los dejo que reflexionen unos segundos. ¿Qué creen que pasa con esa persona que autoobservó y llegó a desarrollar muy bien la autoobservación? ¿Qué creen que pasa con esa persona? Bueno, pues les voy a decir. Resulta que cuando en vidas pasadas o incluso en esta vida tú conoces muchas personas con lo que te voy a decir. En vidas pasadas nos ha ocurrido que hemos pertenecido a religiones que entre sus muchos conceptos nos enseñaron a mirar, nace con un poco más de conciencia en otra vida, ok, por lo menos nace con algún merecimiento. Algunas religiones nos enseñaron a observar las cosas que estaban mal en nuestro interior, ¿cierto? Hemos pasado por religiones. Eso pasa prácticamente con todas las religiones. Todas las religiones enseñan a las personas que pertenecen a ellas a mirar que hay cosas dentro del ser humano que están mal. Mucha gente al estar en esa religión, y nos pasó a todos, lo que nos volvemos es maestros de juzgar a los demás. Ok, pero también hay personas que aprenden a juzgarse a sí mismas severamente y descubren que dentro hay cosas que están mal. Pero si tras autoobservarte toda la vida porque estás en una religión o de pronto sigues algún método de superación personal o bueno, lo que sea, porque hay muchas cosas que están en este mundo presentes, entonces aprendiste a ver cosas que se mueven dentro de ti y aprendes de pronto a no guiarte por esas cosas que se mueven dentro de ti, no prestarles atención a algunas, puede que no a todas, puede que hayas descubierto algunas sí, otras no, pero te quedaste en autoobservación y en abstención. Abstención es cuando me abstengo de dejarme llevar por la ira, me abstengo de dejarme llevar por la lujuria. Y hay vidas en las que fuimos personas que hicimos votos de pobreza, por ejemplo. Eso lo hemos hecho todos en varias vidas, ¿verdad? Votos de silencio, en fin. Todo esto nos ayuda a desarrollar fe y voluntad y está muy bien. Pero si tú te quedaste observando, observando a los yoes, pero nunca hiciste nada con ellos, te atrapa el giro y vuelves acá. Sí, como decía Ángel, algún merecimiento traerás que será para tu beneficio, claro que sí. Pero vamos a ver otra situación. Vamos a ver. Listo. La persona empezó su vida aquí en rojo, mecánica, pasó a tener el conocimiento objetivo. Ahora sí tiene, ya no es una religión, ya es el conocimiento objetivo que le enseñó a autoobservar. Y el conocimiento objetivo te enseña que con observar no es suficiente, que puedes continuar atrapado dentro de la recurrencia, por lo tanto la persona dice, oh, es importante pasar a esta zona verde donde debo eliminar. Tengo que eliminar. Ah, bueno. Si la persona se pone a eliminar y no se deja volver a llevar a la mecánica y no vuelve de nuevo solo a autoobservar, porque hay personas que les da pereza seguir con esto y vuelven a la mecánica, esta zona roja, o hay personas que prefieren quedarse autoobservando y hacen solamente la tarea intelectual, pero no hacen la tarea práctica. Entonces, si estamos ante una persona que hizo su disciplina, su esfuerzo, puso su voluntad en eliminar, 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 eliminar fuertemente. ¿Qué pasa cuando la persona llega aquí? Entonces, nos encontramos con dos posibilidades. Una, la persona pudo haber eliminado una cantidad pequeña de ego,
Es decir, pudo haber liberado una buena cantidad de partículas de conciencia atrapadas y ok, puede que eso le dé unos grandes méritos para su vida siguiente y ojo con esto, por favor. En la vida siguiente, si aquí logró eliminar un 10% de ego, más el 3% que ya está libre, no quiere decir que en la siguiente vida va a llegar con el 13% de conciencia libre, porque en este planeta hay unas normas muy claras, y es que cada vez que tú retornas en un cuerpo nuevo, hay un reset de memoria y hay un reset espiritual, de modo que aunque hayas liberado partículas de conciencia, ese 10% que hayas eliminado de ego, no tienes derecho a acceder a él porque se necesita que superes cierto límite para conservar lo que ganaste espiritualmente. Si no superas cierto límite, se asume que no hiciste la tarea con la profundidad que había que hacerla, por lo tanto te sometes a un reset. Ok. Entonces estamos en un juego que acumula puntos, pero fíjate, Ángel, que eso precisamente es lo que estoy diciendo que no sucede. ¿Acumulas puntos a lo largo de tu vida? Sí. ¿Acumulas puntos en merecimiento? Sí. El amor que aprendes a conocer en una vida se va contigo y vuelve contigo. Pero la expansión de conciencia no se da continua vida tras vida porque en este planeta estamos sujetos a otro método. Aquí no se acumula la expansión de conciencia. Acumulaste un poco, ese poco no te pertenece. Tienes que volver a iniciar desde el principio en tu siguiente retorno, hasta cuando en una vida te comprometas tanto que lo hagas completo. Porque en este planeta no se nos están dando las mismas situaciones que se dan en otros planetas con otras circunstancias. En los otros planetas, donde no hay esta realidad tan extrema que estamos viviendo en el planeta Tierra, en otros planetas hay evolución espiritual, lo que quiere decir que tú avanzas hasta un punto en una vida y en la siguiente vida retomas donde ibas y continúas desde ahí. Si eso existiera aquí, todo el mundo ya se habría realizado, porque todo el mundo, bien o mal, ha avanzado, así sea un poquitico en una vida. Pero fíjense que aquí en este planeta eso se quitó. Aquí no existe la evolución espiritual. Aquí existe es el proyecto de ascensión. Ah, Catalina, qué bien que llegaste al punto que estaba esperando que todos pensaran. Segunda posibilidad. ¿Y qué pasa si esta persona con eliminación llegó al 50%? Estamos hablando del número, un número mágico, un número muy interesante. Resulta. Supongamos que esta persona tenía una restricción del 50. Supongamos que esta es una persona que recibió el conocimiento objetivo, aprendió a autoobservar, luego entiende la importancia de eliminar, pero no puede hacer más del 50 porque por karma, por haber usado mal el conocimiento en vidas anteriores, tiene dañado su aparato sexual o la razón que sea. Bueno, la razón que sea tiene una limitación del 50. Entonces, si esta persona llega al momento de acá, este momento de muerte, con el 50, ojo, no estoy hablando de muertes anticipadas, porque si por karma la persona tenía que morir acá muy joven, cuando apenas recibió el conocimiento objetivo, pues lo más seguro es que no alcanza a hacer un proceso muy completo, ¿no? Eso ya es una situación kármica mayor. Pero sí, en condiciones normales, llegó aquí al final de su vida y llegó a cumplir por lo menos con una eliminación bien hecha y eliminó hasta el 50% de su ego, que es lo que puede llegar a ser una persona que no tenga sino restricción del 50, que no tenga restricción hasta 100 sino hasta 50. Esa persona entra a ser candidato a varias cosas, porque eso es un valor bastante importante. Si esa persona regresa aquí, porque finalmente no ha superado la muerte, finalmente no ha superado la muerte, sí es un hecho que tiene que volver a nacer, eso es una realidad, pero podría nacer en un mundo civilizado, puede que le permitan irse a un mundo civilizado. La persona decida, seguramente. Un mundo civilizado es un mundo en el cual ya no estamos ante este método de este planeta. Podría irte a una sociedad mucho mejor o podría ser permitido, si estamos hablando ahorita en este momento, año 2026, si la persona llegó a 2026, 28, 30, 35 con expansión del 50, podría permitírsele nacer
en el mismo planeta Tierra ahora después del cambio que va a haber. Acuérdense que después del cambio planetario que está pronto a suceder, va a vivir aquí una nueva raza, ya no es la quinta, que somos nosotros, va a estar la sexta, conformada por una nueva cantidad, una nueva oleada de almas que vienen de toda la galaxia y son personas únicamente con 50 en adelante de conciencia. Qué rico que a uno le den permiso de vivir ahí. Una maravilla. A ver, eso de Ángel, de que uno vuelva a entrar en la misma familia es lo normal cuando tú estás acá en zona roja, moviéndote aquí en zona roja, siempre encarnas en la misma familia y los miembros de la familia pues van entrando, van saliendo gradualmente, al final terminará habiendo cambios completos de toda tu familia por allá a lo largo de 7, 8 vidas, 10 vidas, 15 vidas, depende de varios factores. La pareja es una excepción. La pareja mecánica es alguien con quien estamos por fácilmente 15, 20 vidas. Eso puede suceder así. Bueno, ahora, si la persona llegó aquí con 50% de conciencia, es bastante probable, o un 40 o un 30, ya para el ejemplo que nos plantea Ángel de la familia, ya es muy probable que pueda tener grandes cambios en su retorno y tenga una familia que por merecimiento tiene otras cualidades, otras características, ¿verdad? Maravilloso hasta ahí. Listo. Pero la historia no termina aquí. Ahora nos vamos con otro rectángulo más. Y a este le vamos a cambiar aquí el nombre. Y a este le vamos a poner crea. Vamos a hablar de las personas que crean. Vamos a buscar aquí un color amarillo, ¿está bien? Y voy a duplicarlo. Y voy a ponerlo por aquí. Voy a unirlo con lo que ya tengo para que todos se muevan al mismo tiempo. Lo agrupo. Muy bien. Listo. Ya vimos qué pasa con las personas que van en mecánica, los que pasan su vida en autoobservación, los que pasan su vida en eliminación, y ahora vamos a ver qué pasa con los que crean. Muy bien, entonces, la persona nace aquí en esta circunstancia, como todos en la mecánica, recibe el conocimiento, empieza a autoobservar, sabe que es importante pasar a la siguiente etapa de eliminar, magnífico, pero que comienza en paralelo o posteriormente su trabajo de creación. ¡Oh, qué maravilla! Como ya está en creación, significa que ya está en capacidad de pasar del 50% de eliminación, ya no llega a esa barrera, ya tiene elementos de transformación que le permiten pasar más allá del 50. Ya puede irse a 50, 55, 60% de desprogramación de ego, etcétera. Puede llegar al 100. Pero supongamos que pasó del 50, supongamos que llegó al 60. ¿Qué pasa cuando esta persona llega aquí a este momento con el 60? Piénsenlo ustedes. Ah, sí, es más del 50. Sí, claro, va a tener los mismos beneficios que tendría alguien de 50 y puede que algunos merecimientos adicionales. Pero, aquí le toca volver. ¿Cómo la ve? Con mismo reset mental, con mismo reset espiritual. Aquí no hay nada que hacer. Le tocó. Ahora, veamos otra posibilidad. La persona avanza y resulta que llega aquí ya con, llega aquí ya con un 75% de conciencia. Ojo, ojo, porque aquí la situación ya es otra. Llega con un 75, bueno, el mínimo es 73, la verdad, se los digo, el mínimo es 73% de conciencia. Entonces aquí sucede algo muy interesante. Vamos a ver, voy a reducir aquí para que me quepa los elementos. Voy a coger esta flechita, la voy a eliminar, voy a coger esta línea, la voy a duplicar y me la traigo para acá. Y vea usted lo que acaba de suceder. La persona venía por acá
Y aquí era donde estaba la flechita, que borré la flechita de retorno, pero resulta que la persona llegó a este punto con 73 como mínimo, ojalá más, 75, y ya tiene segunda montaña. ¿Y cuál es la diferencia entre el trabajo que se hace en primera montaña y el trabajo que se hace en segunda montaña? Que aquí en este punto, aquí, por aquí, sucede algo fabuloso. Y es que aquí la persona llegó al punto de decisión, porque también tiene que haber decisión consciente, esto no es obligado ni el universo jamás te impone nada, llega al punto en el que nace en ti el Cristo. Es decir, por ahora es una fuerza pequeñita, se habla del niño Dios, ¿se acuerdan la representación que hacen en el catolicismo de un Dios pequeñito, o en el budismo de un Buda pequeñito, o en los Krishnas también tienen a un Krishna pequeñito, el niño Krishna con toda una cantidad de habilidades y poderes, Budita con una cantidad de habilidades y poderes, el niño Dios o el niño Jesús con una cantidad de habilidades superiores a las de cualquiera. Aquí sucede la Navidad. En términos occidentales, cada cultura tiene su nombre, pero aquí sucede el nacimiento de ese niño, que es la Navidad. ¿Y quién es ese niño que nace? Pues es una parte que siempre estuvo dentro de ti, allá en el cielo, en tu cabeza, en la parte superior, que es el Atman. El Atman, por fin, tu cuerpo llegó a tal punto de trabajo, de transformación, que ya puede bajar y vivir en él. Claro, aquí me estoy saltando varias cosas, varios detalles técnicos que de momento no interesan. El caso es que ya llegaste a un punto de perfección en que Atman puede vivir en ti y arrancas con segunda montaña, y cuando ya tienes la fuerza primaria del Cristo nacida en ti, solo toca darle el espacio y las condiciones para que crezca, para que tome mayor perfección tanto a nivel físico en tu cuerpo como en los otros 6 niveles, y empiece a hacer todo el resto de trabajo. El Cristo en ti, que no es el mismo Cristo de otra persona, ni estoy hablando del Cristo Jesús, el Cristo en ti es una entidad que va a ir creciendo gradualmente, trae toda una sabiduría impresionante y va a hacer algo muy bueno, muy interesante, que se llama la eliminación completa del ego, que viene en esta etapa. Aquí llegaste con un 73 eliminado, 75, pero lo que queda son unos gigantes que uno diría que son imposibles de matar. Entonces aquí es donde viene, depende por dónde lo mires, puedes mirarlo por la mitología griega, por ejemplo, Hércules, aquí puede venir perfectamente Hércules haciendo todas sus tareas, las tareas de Hércules, o puede venir Jesús haciendo todo su proceso de evangelio, o puede venir, bueno, cualquiera de estas personas representó el proceso que tú vas a hacer dentro de ti. Bien, entonces se dan cuenta ustedes cómo es la misma circunstancia para todos inicia igual la vida. La vida es simplemente un conjunto de situaciones que son colocadas para que nosotros tomemos decisiones, y nosotros somos quienes decidimos seguir o no en la mecánica, mirar más allá y autoobservarnos, ser capaces de llegar tal vez a eliminar o incluso pasar al punto de crear. Y dependiendo cuáles sean mis elecciones, dependiendo si soy disciplinado en ellas o si tan solo las veo, las pruebo y me salgo, hay diferentes situaciones que se me presentarán en mi futuro. Perdón. Y me voy a encontrar con que la vida va a ser distinta dependiendo de mis decisiones. Entonces, esto que ustedes me vieron mover acá, miren, esto que estoy moviendo acá, esto es algo así como una regla, como la regla que usábamos cuando estábamos allá pequeños en la edad escolar, la regla con la que trazábamos líneas, la regla que venía con centímetros, ¿se acuerdan? Esa regla plástica o de metal o de madera. Esa regla es lo que llamamos el nivel del ser. ¿En cuál nivel del ser estás tú? Aquí, 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 aquí. Eso es decisión tuya.
Tú verás en cuál nivel del ser estás y verás a cuál quieres llegar. Y tú verás en cuál te quieres sostener y mantener, a cuál aspiras, a cuál pretendes llegar. ¿Cuál es tu objetivo y cuál es tu realidad? Una es la realidad en la que uno está, uno tiene un nivel del ser hoy y puede tener otro una vez que haya pasado por ciertos trabajos que tú ya comprendes que hay que realizar. Ese es el nivel del ser y esta línea horizontal es la vida. La clase de hoy, la vida y el nivel del ser. Claves importantes, detalles a tener en cuenta. Voy a volver a agrandar esto acá. No importa, no importa si estoy aquí, si estoy aquí, si estoy aquí, donde quiera que tú estés, hay algo que es supremamente importante y que se cumple para todos los niveles del ser. Y es esto. Pues voy a solicitar aquí un círculo. Listo, cojo aquí el círculo. Lo achicamos un poquito. Achicamos un poquito, le cambiamos el color, lo voy a dejar aquí en negro. Y este círculo me lo voy a llevar acá. Fíjense en dónde lo estoy colocando. Ese círculo lo estoy poniendo exactamente en la intersección de la línea, la regla nivel de ser con la vida. Lo estoy poniendo en la intersección. ¿Qué quiere decir ese punto? Ese punto es clave porque solo vas a obtener el mejor provecho. Óigase bien, solo vas a obtener el mejor provecho de esto, incluso esto y esto y esto. Solo obtendrás el mejor provecho si estás en este punto. Pero si tú te dejas ir hacia la izquierda, a ver un momentico, eso hay que dibujarlo, es mejor con dibujitos, ¿verdad? Flecha. A ver, veamos aquí una flecha bien, bien chévere. Esta puede ser. Ok. La saco y la achico. Entonces aquí nos encontramos con esta flechita. Yo sé que ustedes allá en su cuaderno eso dibujan a una velocidad bárbara, pero yo aquí tengo que hacerlo despacito, ¿no? Que me tengan paciencia. Listo, entonces, si en vez de estar aquí en el punto, resulta que no importa cuál sea mi nivel de ser, incluso, mira, incluso puedes estar aquí en la mecánica, pero si tú no estás en el punto, sino permaneces, gran parte de tu conciencia está puesta en el pasado, o ya saben cuál es la otra opción, ¿verdad? Si gran parte del uso de mi conciencia se da por aquí, todo el tiempo en el futuro y sufriendo por el pasado, sufriendo por el futuro, pensando en el pasado, pensando en el futuro, hablando del pasado, hablando del futuro, actuando en consecuencia de todo lo pasado, actuando de una forma preocupada por el futuro, pues entonces no estoy centrado, no estoy en este punto de intersección y ahí es cuando no saco el provecho. El provecho se saca estando centrados en este momento y en este lugar, el aquí y el ahora. No importa si tu nivel de ser es aquí, el que sea. Si tú estás centrado en el aquí y en el ahora, estás aprovechando. Si te dejas ir con esta flecha para atrás, con esta flecha para adelante, se daña por un rato o por un periodo de tiempo largo o incluso hasta definitivamente se puede dañar todo esto. ¿Cómo podría dañarse si yo me voy hacia el futuro y ya estoy aquí en la etapa de, por ejemplo, de eliminar? Yo ya estoy eliminando, ya estoy haciendo un gran trabajo de modificar mi ego y resulta que me voy al futuro. ¿Cómo podría esto dañarme? Claro, claro. Imagínate que, por ejemplo, tú estás dedicándole mucha energía y mucho tiempo al trabajo. Tú va a llegar un momento, ahorita estamos trabajando, tenemos que ganar un sueldo con el sustento de nuestra casa, pero va a llegar un momento en el que tu ser interno te muestra que ya no necesitas trabajar tanto y te quita tiempo de trabajo. Eso le pasa a todo el mundo que se mete con esto.
Te quitan tiempo de trabajo y no por eso te quitan dinero. Sigues teniendo el mismo o incluso más dinero que antes. Y aún así la persona sigue obsesionada con el trabajo porque el trabajo es el que me va a mejorar mi futuro y mis cosas que vienen. Pues entonces ahí es cuando el ser te deja un tiempo, te observa, te colocó la prueba, pero después el mismo ser puede decir, ah, no, no tiene ningún interés en soltar el futuro, está pensando es allá en eso, ok, entonces vuelvo y le quito ese trabajo y le dejo un trabajo que le consuma de nuevo 12, 14 horas al día, porque es lo que quiere. Igual pues, sucede con el pasado, igual como ejemplos como este, mil, los que tú quieras. Uno, por estar atado al pasado y al futuro, no está en el presente. Y ese es el gran error. No quiere decir ser inconsecuente. Claro que no. No quiere decir dejar de ser previsivo. Claro que no. Simplemente hay que entender que la situación presente es la que es donde está mi fuerza y que si me voy al futuro y al pasado, pierdo esa fuerza y se desvanece mi energía. Eso es lo que pasa. Bueno, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Cómo les pareció la historia? Volvemos por acá. Voy a volver a compartir aquí la historia y nos estamos viendo de nuevo. Ana María, levantaste la mano. Adelante, por favor. Hola Elliot, hola a todos, ¿cómo están? Gracias. Elliot, pues sí, eso es lo que me imagino que todos estamos trabajando en lo del pasado y presente y futuro. Es complicadito, pero bueno, hay que trabajarlo hartísimo, porque uno ya con responsabilidades siempre está mirando, bueno, ¿y qué se hace para el futuro? Pero mm, Difícil, ¿no? Difícil sí, salirse de eso. Es sí, que sí, la educación, el sistema en el que vivimos, está hecho para que uno se vaya del presente. Todo lo que nos están sí. poniendo está diseñado para sacarnos de acá, no solo gastar nuestra energía, gastar nuestro tiempo, sino hacer que estemos dormidos y desconcentrados. El sistema está hecho así. Pero vuelve y juega. No se trata de hablar mal del sistema. No nos pongamos en el plan conspiranoico, no. Ujú. Entendamos que el sistema tiene muchos recursos para adormecernos porque precisamente el sistema tiene que enfrentarse a una divinidad muy grande que tenemos dentro. Entonces, si nos pusieran un sistema suave, pues no habría retos, no habría desafíos. Tiene que ser un sistema fuerte para que tú caigas en cuenta que lo que tienes por dentro es más fuerte. O sea, a ti no te ponen nada contra lo que no puedas. Uno ve el sistema que se desborda, uno ve la violencia, uno ve la guerra, uno ve el dinero, uno ve todo, como que todo está en contra, como que ¿quién va a salir de esto si todo está en contra? Pues entiende lo que precisamente el sistema es así, porque tiene que tener una capacidad destructiva y de adormecimiento muy alta que esté al nivel de tu espiritualidad, lo que significa que tenemos una espiritualidad gigante, pero no somos conscientes de ella. Eso es todo. Dime, Y continúa. lo, y lo otro que tú decías que y justo pusiste el ejemplo de que pelear con el hermano. Yo estoy en eso y yo ya sé que se repite cada cierto tiempo y yo digo, pero el por qué, y yo ya quiero terminar eso, pero, ay, no sé, es una situación que yo ya estoy aburrida. Yo digo, Claro. yo ya lo vi, pero sigo, entonces no sé cómo cortar eso y decir, bueno, es él, Eso un es, tipcito, ¿qué hay que hacer? ese es el método del universo que les mencionaba ahora en clase. Definitivamente el universo nos pone a repetir, repetir, repetir hasta que nos Ay, aburramos de una situación. Y ese aburrimiento que tú tienes no es por esta vida, te lo puedo asegurar que no es por esta vida. Ese aburrimiento de esa constante pelea con tu hermano es porque con esa alma o con otras almas viene repitiéndose desde vidas anteriores, desde hace mucho. Entonces, con todo respeto, mi querida Ana María, te lo digo así, Ana María tiene por dentro un yo de pelea, que nunca es mm, un yo, suele ser una pandilla, ¿no? Eso es un grupito que hay que echarle bien ojo para ver cuántos son, es una pandilla. Entonces Ana María empezó por allá a pelear en el pasado con una persona. Esa persona pudo haber sido amigo, pudo haber sido socio, pudo haber sido hijo, pudo haber sido papá, pudo haber sido primo, hoy en día es hermano, o puede ser que ni siquiera sea la misma alma. Cuando esa persona con la que peleabas antes se fue porque de pronto esa persona empezó a eliminar su yo de pelea y se fue,
o completó las 108 vidas y se fue a involución, o lo que sea y no está en tu realidad, el universo te coloca a ti, mi querida Ana María, alguien con las mismas características para que tú puedas seguir entrenando tu pelea que te parece genial, aunque aquí tu personalidad dice que estás aburrida, no quieres eso, pero tu ego, que piensa otra cosa distinta, tu ego le parece genial estar en esa situación y le gusta y lo repite, y tú que eres la dueña de la realidad, no has roto la situación, no en tu hermano. Tu hermano puede ser uno más de varios actores que han venido a la escena, a subirse a la escena aquí a la obra teatral a hacer el papel. Tú no sabes, si miras en tu pasado, de pronto te puedes llevar una sorpresa. A mí me ha pasado y a muchas personas que conozco nos llevamos una sorpresa de ver que el desgraciado de mi hermano con el que tantos problemas tuve y voy convencido a mirar en mis vidas pasadas creyendo que me ha hecho la vida imposible desde hace 10 vidas, resulta que han sido 6, 7 personas distintas las que han pasado por acá a mostrarme el espejo y era yo, no eran ellos, era yo. Entonces, qué vergüenza con el universo, qué vergüenza con el universo, era yo. Sí, porque cada Entonces, que va a ir a mi casa o algo, yo comienzo a ver Belilín, lo miro, yo digo, Madre Divina, ayúdame, comienzo a eliminar perfecto, egos, perfecto, pero, uy, no perfecto. sé, no sé. Pero, mi querida Ana María, el ego es un inmenso lago muy grande, con una superficie muy grande, y cuando tú pasas volando por sobre el lago ves la superficie, pero en el fondo hay otras cosas. Entonces uno dice, pero ya no tengo más que recorrer. He recorrido toda la superficie, he mirado, he sacado muestras del agua superficial, pero en el fondo hay otras cosas. Entonces, mi querida Ana María, te pido es que entiendas que estás tomando un curso en el que se te explica que hay un lago, ahí está el lago, ya sobrevolaste el lago, ya tomaste muestras del agua superficialmente, pero todavía estás en el curso, todavía no sabes bucear. Un poquitín de tranquilidad, un poquitín de paciencia, y te pido no solo paciencia, sino practicar lo que ya se te ha enseñado, porque ya se han dejado varias prácticas. Va a llegar un momento en el que ya no sobrevuelas el lago, te sumerges y miras cositas que hay abajo que aquí arriba no se ven. Cuando uno mira por encima, no ve, es abajo donde se ve. Entonces, tienes que tener un poquitico de paciencia y entender que dentro de ti hay cosas que aún no has visto. Cuando las encuentres, las entiendas, porque si no la entiendes no vale, y las elimines, tu hermano mágicamente desaparece. ¡Puf! Así, se desaparece o tiene una modificación milagrosa, cualquiera, la que sea. Pero a uno le quitan esa persona, se la quitan o le quitan ese espejo más bien. Aunque la persona siga ahí, le quitan el espejo o pueden quitar incluso la persona. Pero no te la pueden quitar porque tú aún tienes elementos dentro que deben ser mostrados ante tus ojos con ese espejo. Pero los ojos, por el momento, están bajo el dominio del ego y no entienden lo que ven. Discúlpame si estoy hablando demasiado enredado, pero trato de explicarte la situación. Entonces, vas en medio Sí, curso, vas a no, aprender a sí, bucear. sí te entiendo porque han habido, por ejemplo, hace 2 años estábamos súper bien, eran los mejores, y yo dije, ay, ya superé eso, ya se fue. Y no sé qué pasó, y de un momento a otro otra vez estoy sintiendo lo de hace 10 años. Volvió, Entonces yo digo, volvió uy, la ¿qué es recurrencia. esto? Claro, lo que pasa es que cuando se habla de recurrencia, Ana María, la recurrencia no es toda la vida junto a otra persona. La ley de la recurrencia marca muchísimos momentos a lo largo de la vida. Entonces, cuando yo tengo 48 años, vuelven las recurrencias de cuando tuve 48 años en mi vida anterior. Al tener 49 años hubo paz. Uy, se superó el problema, lo que tú decías, parece que ya no hay ningún lío, pero resulta que en los 50 años en la vida pasada hubo otro lío y vuelve y aparece como recurrencia y uno dice, pero ¿qué pasó con la paz? ¿A dónde se fue? Otra vez otro problema. Entonces vuelve y recurre. Entonces, hasta que no se rompa la recurrencia y no se eliminen todos los falsos yo que produjeron todas esas secuencias de recurrencia, que son muchísimas, no va a haber un proceso completo. Pero tips, tú me pedías un tip. Sí, mira, el principal tip que te puedo dar, o los tips que te voy a dar es uno, por favor, por favor, por favor, llega al nivel de la voluntad, no te quedes analizando las situaciones con tu hermano solo a nivel mental,
hazlo a nivel mental, claro está, reconstruye situaciones pasadas, que es feo, es molesto, pero hay que hacerlo, pero trata de reconstruirlas a nivel voluntad. ¿Cómo? Superando el nivel de la mente, ya te dije, con meditación, ¿verdad? Se llega ya a un nivel en el que reconstruyen la escena en el nivel de la voluntad y uno la ve perfecta y ve cosas que aquí no veía. Eso hay que hacerlo con bastante disciplina. Hay que ponerse a eliminar detalles. Uno cree que la superficie del lago donde están los detalles ya la recorrió toda. No, siguen habiendo muchísimos detalles que aún hay que eliminar. Muchísimos. Y cada vez que tu hermano te muestre un detalle con su forma de ser molesta, vuelves y buscas dentro de ti un detallito, porque los detallitos hay que eliminarlos por tu cuenta. Y ya llegará el momento de bucear. Listo. Por ahí va la cosa, pero no parar, no detenerse, no parar. Gracias. Ercilia, seguías tú. ¿Qué pasó que bajaste la mano? Ercilia, ¿qué pasó? Bueno, ya llegará el momento de Ercilia, entonces vámonos con Dani. Adelante, Dani. Hola, buenos días para todos. Muy buenos días. Sí, yo tengo una pregunta con relación a lo que usted está diciendo sobre el espejo. Hay otra teoría que es que dicen que uno elige de acuerdo a sus traumas. Entonces, cuál es por fin una o la otra? ¿Cuál de las dos es por fin? Pues ¿Entiende? continuando con lo que nos decía Ana María, esa necesidad de pelear, que Ana María no la manifiesta como una necesidad de pelear desde ella. Ella no, tal vez no sea la que está peleando, tal vez no sea la que inicia las peleas, tal vez sea su hermano el que las inicia, pero sí hay un trauma, ya que utilizas la palabra trauma, Dani. A mí me parece que el trauma es mucho más de lo que nos explica aquí la psicología clínica. El trauma va más allá, el trauma es más bien como una obsesión de comportamiento, una mecánica. Aquí en nuestro estudio sería la mecánica. Uno se queda atrapado en la mecánica, ya sea que yo recibo o ya sea que yo doy. Pero esa mecánica de repetición, esa mecánica de reacción, esa mecánica de observación, donde soy mecánica, soy un robot simplemente actuando desde mis yoes, eso sería más o menos lo que tú llamas trauma, pero no sé si estoy enfocándome en la dirección que tú quieres. Exactamente, ¿a qué le llamas tu trauma? Cuéntame. Bueno, por ejemplo, cuando vamos a decir en cuanto a relaciones de pareja, Ok. que dicen por ejemplo, un maltratador, alguien así, que uno lo viene eligiendo, dice, porque uno tuvo quizá en la infancia maltrato de su papá o porque su papá maltrataba a la mamá, entonces uno Ah, cuando es grande sí, elige a ya una te entiendo. persona igual, entonces eso Sí, uno va y me choca un busca. poquito, sí, entonces me choca un poco con lo que usted está diciendo, sobre que nosotros venimos teniendo, vamos a decir, pruebas que nos pone el ser supremo para que uno vaya subiendo de nivel. Ok. Entonces, A ver, el ser que es tu Dios, tu ser interno, no siempre va a sacarte a subirte a un nuevo nivel. Te va a presionar, que es distinto. Te presiona y te pone a repetir situaciones y te pone la situación a veces hasta más dura, la misma situación que se ha repetido la va poniendo más dura para que tú te aburras de la situación y salgas de esa situación. A veces la salida, si es desde el ego, es una mala salida. A veces uno reacciona mal desde el mismo ego por acabar con una situación. La idea es salir con sabiduría, ¿no? Eh, pero decía que el ser interno realmente no le interesa sacarte a la fuerza ni puede hacerlo. El ser interno va a buscar que siempre estés observando el nivel de realidad en el que estás. El nivel en el que tú estás, él te lo mantiene. Él no te saca de ahí. Entonces, si yo estoy en este nivel y hay algunos yoes, siguiendo ahora sí la línea que plantea Dani, si yo tengo algunos yoes que de alguna forma se alimentaron por mis padres, por una situación con mi papá, con mi mamá, ese yo puede llegar a buscar comida. Acuérdense que los yoes siempre buscan quitarte tu energía y ellos se adaptan. El yo se adapta y vuelve y aparece en otro momento de tu vida cuando tú ya estás en la fase de pareja, ya no en la fase de ser niña guiada por tus papás, ya estás en fase de adulto, de pareja, y ese yo vuelve y aparece y como no puede lidiar con el problema que se tenía que lidiar con el papá o con la mamá, bueno, va a buscar ahora quién esté a mi nivel, que en este caso va a ser una pareja, y va a necesitar lidiar con la misma situación. Entonces, si yo tengo un yo, ese yo
no importa, ya no tiene que ser con la misma alma, lo que les decía ahora, no tiene que enfrentarse a la misma alma, puede que esta vez busque una nueva alma con la cual seguir alimentándose y seguir haciendo lo que sabe hacer. Entonces, por eso es que se encuentra uno ese fenómeno que decía Dani, situaciones que se ve que aparecieron en la niñez, ahora van y aparecen en la relación de pareja, porque es el mismo yo. Muchos yoes que tengo allá atrás de vidas pasadas o aquí con una persona vienen y aparecen con otra, porque el yo necesita seguir alimentándose. Esa es la situación. Ángel, yo no alcancé a leer lo que escribiste. ¿Qué fue lo que escribiste por ahí rápido que no vi? Déjame miro a ver si encuentro aquí los mensajes, que no sé dónde están los mensajes. Ay, no, perdóname, Ángel, no encontré los mensajes. Si me puedes decir lo que escribiste, te agradezco, porque de verdad no. Ángel salió. Dijo que tenía que irse, Elliot. Ah, ya. Ok, gracias. Gracias. Listo, está muy bien. Bueno, mis amigos, creo que cumplimos. No hay más manitos levantadas. Creo que eso fue todo. Agradezco su presencia. Pasen un excelente fin de semana y acuérdense de todo lo que se habló hoy porque es importante. Vale la pena que repasen. Una Dime. cosita última, así, no sé si ya lo han hablado, porque no he podido estar en estas últimas clases, pero quisiera preguntarte si lo que pasó en Venezuela, esa tragedia, es también por un karma, lo que tú dijiste, de país, no, de ciudad, porque fue una ciudad. Estuvimos hablando de eso la clase pasada. Y Ay, qué pena. la clase pasada Voy no a se ver había, el video. no te preocupes, no se había subido, pero ya la subí. Hey, mírala, porque ya estuvimos hablando de eso la clase pasada bastante. Listo, muchas gracias. Voy a ver el video. Gracias, feliz día, que estén muy bien. Gracias, Elliot. Gracias, Chao, chao, Elliot. para Gracias a todos. todos. Chao, que estén muy bien. Bye. Gracias.